días, hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como se darán cuenta, hermanos, en vuestros trípticos ponemos siempre el versículo clave del cual vamos a reflexionar, ¿no? Y el versículo clave es en Lucas, capítulo 12, versículo 4 y 5. Y esta prédica es una prédica, como dicen, bastante fuerte, porque no va a hablar específicamente de lo que es el amor de Dios en cuanto a restitución, en cuanto a protección, sino en cuanto básicamente el amor de Dios a su juicio de Dios, que es parte del amor de Dios. Y a veces hablar de juicio, castigo, no es muy agradable, ¿no? Por eso ahí dice en el versículo: mas os digo, amigos míos, y está hablando el Señor Jesús en vuestros trípticos, ¿no? Está hablando nuestro Señor y Salvador, a quien seguimos. Por eso es que venimos los domingos, para reflexionar en lo que ese hombre habló y que fue escrito por sus apóstoles, ¿no? Es palabra de Jesús, palabra de ese hombre que vivió hace 2000 años, murió y resucitó. Entonces Él nos ha dejado enseñanzas para que nosotros aprendamos a vivir como hijos suyos o como seguidores suyos. Y Él dice así: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El capítulo 17 es largo, pero vamos a tratar de sacar 5 enseñanzas de este capítulo, ¿no? Una de las enseñanzas es los tropiezos. ¿Qué cosas son los tropiezos? Cuando una persona hace tropezar a otra. 2, el perdón, ¿no? ¿Qué es el perdón y qué se requiere para perdonar? 3, el servir. ¿Qué significa servir? 4, la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Y finalmente 5, el juicio de Dios. Entonces, a ver, recordamos lo que vamos a estudiar esta mañana y reflexionar en la palabra de Dios. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el juicio de Dios. Sobre esos 5 aspectos, ¿no?, vamos a reflexionar esta mañana y vamos a ver qué cosa es lo que el Señor Jesús nos habla esta mañana a través de su palabra. Primero, los tropiezos. En relación a los tropiezos, dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Para empezar, los tropiezos siempre habrá. Desde la creación del hombre y su caída hasta la segunda venida de Cristo, o el juicio final, o el fin del mundo, como lo dice el mundo, ¿no? El mundo no dice la venida del Señor Jesucristo, ellos dicen el fin del mundo, ¿no?, cuando todo se destruye. Los tropiezos, imposible, dice el Señor Jesús, que no haya, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. ¿Y qué es un tropiezo? Cuando una persona está caminando y uno le mete zancadilla, ¿qué pasa con esa persona? Se va al suelo y se cae y se hace daño. Es incapaz de poder predecir, ¿no?, o lidiar con esa zancadilla. Aunque a veces uno puede esquivar, ¿no?, pero generalmente el tropiezo es tropiezo, pues. Entonces la persona tiene imposibilidad de lidiar con ese tropiezo y cae. Ese es un tropiezo. Y tropiezos hay fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia solo tenemos que ver el poder judicial nomás. Cuando uno va a buscar justicia ahí, encontrará justicia, porque justicia no es solamente que uno logre algo justo, sino que sea en el tiempo justo. Entonces, cuando uno entra al poder judicial se da cuenta de que hay muchos tropiezos. A veces uno sufre con esos tropiezos, uno no puede lidiar con lo que están haciendo hombres perversos. Ese es un tropiezo.
cosas que le suceden a una persona producto de la injusticia de otra persona que no puede lidiar con esos asuntos. Entonces la persona tropieza. La persona dice, si conoce a Dios, Dios, ¿existes? La justicia de Dios existe, ¿existe Dios? Y esa persona comienza a tropezar. Ese es un tropiezo. Ese es fuera de la iglesia. Eso se ve en todo sitio en la iglesia. Basta con que vean trabajos, vean los hogares. En los hogares, una persona que de repente abandona a su esposa o la esposa que le es infiel a su esposo y por medio quedan los niños, esos niños van a tropezar. Van a tropezar, van a tener en su corazón heridas, las cuales les van a acompañar toda la vida. Inclusive eso van a heredar los hijos de sus hijos por la ausencia del padre o la madre. Van a sentirse imposibilitados de poder lidiar con ese sentimiento que llevan en el corazón. Ese niño tropezó. ¿Por quién? Por un padre irresponsable, por una madre irresponsable. Ese es un tropiezo. Se da en el mundo, se da en la iglesia. Y a veces cuando uno habla de tropiezos, no, nosotros estamos libres de tropiezos. Acá todos nos llevamos bien, ¿no? Pero yo vengo de una iglesia de Cusco que yo conocí al Señor Jesucristo el año 90, 26 de marzo de 1992, discúlpenme, 1990, 26 de marzo. La misión americana que fundó la iglesia ya presbiteriana en Cusco es la que fundó esta iglesia. Y fundó el año 87, 1987. Y yo conocí, ¿no?, a Cristo a través de esa misión. Y el pastor Roberto Woodson tuvo que venirse acá a Lima con su familia por cuestiones de salud y cuestiones también de terrorismo que había ahí, que comenzaron a cobrar cupos. Entonces fundaron la iglesia en el Trigal, acá, en 1993. Pero entre el año 94 fue un pastor allá, a la iglesia de Cusco, y se dio cuenta que la iglesia no estaba bien registrada legalmente. Entonces, como era una persona que había trabajado en el sector público muchos años, pues era una persona pues bien mañosa en ese sentido, ¿no? Porque no sé si se forman en el sector público o se deforman, ¿no? La cosa es que era como dicen, una oveja, un lobo disfrazado de oveja. Entonces vio que había este vacío legal en la propiedad y finalmente se apropió de la iglesia. Esa iglesia pues ahora valdría como $3 millones, porque era la antigua Coca-Cola que tenía más de 600 metros cuadrados con 3 frontis. Y a los que estábamos en esa iglesia, pues los ancianos, ¿no?, renunciaron, se vieron imposibilitados de lidiar con este asunto, presentaron su carta de renuncia y qué mejor para él, ¿no? Los miembros, trajo miembros nuevos que eran desconocidos y a los que éramos antiguos, pues nos tuvimos que ir. Y ahí habían parejas que eran matrimonios. Y ahora yo me entero que esos añitos después me entero que ellos se habían separado, se habían divorciado algunas parejas. Yo me alejé de la iglesia 7 años, yo ya estaba casado con Ivonne, ya teníamos a Alejandrita. Nos alejamos de la fe 7 años, porque yo me preguntaba si eso hace un pastor, ¿qué se puede esperar de un hermano? Entonces me alejé de la iglesia 7 años, y en esos 7 años de pocas me divorcio de Ivonne. Estuvimos muy mal, porque obviamente cuando uno se separa de la fe, se separa de los cultos, se separa de la predicación, se separa de la palabra de Dios, pues lo único que va a cosechar es conflicto, pelea. Mucha gente tropezó. La pregunta es, ¿hay tropiezos dentro de la iglesia? Sí los hay. Hay personas que de repente no podemos lidiar con esa maldad
de esa persona y tropezamos y nos alejamos de la fe, existe. No solo eso, pero es importante también definir, yo me ponía a pensar, a veces nos ponemos también quisquillosos. Oye, ese hermano me miró mal, me ha hecho tropezar, ¿no? O ese hermano creo que no me saludó con una sonrisa, estoy tropezando, ya no quiero regresar a la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el Señor define como tropiezo? Esto es importante. Dios, en su decálogo, en sus 10 leyes, ha dado 4 leyes para decir cómo nosotros debemos portarnos con Él. Si vamos a Éxodo, y esto es muy importante aprenderlo, ¿no? En Éxodo 20, si se dan cuenta del versículo 1 hasta el versículo 11, habla de cómo el ser humano debe comportarse con Dios. Primero, no te harás otros dioses, no te harás falsa imagen, no te inclinarás a ellos. Segundo, dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Tercero, acuérdate del día de reposo, miren, domingo, ¿no? Acuérdate del día de reposo, ¿no? 6 días trabajarás toda tu obra, ¿no? El 11, y ahora ahí viene ya el versículo 12, lo que nos compete a cómo nos debemos relacionar nosotros, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, para la humanidad. ¿Cómo debemos relacionarnos? ¿Por qué? Porque si incumplimos esto, vamos a hacer tropezar. Vamos a causar a una persona un asunto sentimental, de voluntad, con el cual no podrá lidiar esa persona, más aún si es, como dice, pequeñito, inmaduro. Dice, primero, honra a tu padre y a tu madre. Eso significa obediencia. ¿Saben en lo que más tropezamos los padres? Es cuando tenemos hijos desobedientes, que nos hacen doler la cabeza. Tropezamos. Ahí vienen los conflictos, inclusive de pareja, cuando los hijos hacen pelear a los padres por desobediencia. Ahora, el hijo debe ser obediente al padre toda su vida. ¿Cuántos años debe ser obediente? Normalmente la ley dice 18 años. Tienen que estar sujetos a los padres con lo que se llama la patria potestad. Tienen que estar sujetos 18 años en obediencia. Obviamente de padres que sean responsables y protejan y cuidan a los hijos, ¿no? Eso es obvio. Una relación familiar saludable, ¿no? Entonces los hijos deben ser obedientes. Y si por ahí les toca un hijo desobediente, entonces los padres van a tropezar, ¿no? Ahora, honrar no solamente significa obediencia, significa respeto, consideración. Como decir, obedeces hasta los 18 y respetas hasta la muerte. Entonces, cuando un hijo falta el respeto a un padre, lo hace tropezar. Más si ese hijo es cristiano. Imagínense, ese padre querrá acercarse a la iglesia si tiene un hijo desobediente y irrespetuoso y es cristiano, va a la iglesia todos los domingos, ese padre va a tropezar. Esa madre no va a querer saber nada con la iglesia. Entonces ese es el primer mandamiento, de repente, de la relación, ¿no? 13, no matarás. Levante la mano aquel que haya matado, por favor. Vamos a leer lo que dice el Señor Jesús sobre el homicidio. Dice, San Mateo capítulo 5, versículo 21. Oísteis, el Señor Jesús dice, oísteis que fui dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren, o sea, en otras palabras, alguien que aborrezca a su hermano, alguien que no quiera verlo ni en pintura, lo mató. Es homicida, delante de Dios es culpable de homicidio de su hermano. El hermano quiere venir y hablarle, ¿sabes? No quiero hablar contigo. Hay una película muy
ilustradora para esto, se llama, creo, Almas en Pena, que ganó varios premios, y se trata de dos buenos amigos que vivían en una isla, y uno de los amigos era muy culto, componía música, y el otro amigo era más inculto, más inocente y criaba ganado, tenía su burrito enano que lo engreía mucho, y de un día a otro el amigo culto que hacía música, era un pueblo muy pequeño, muy pocas personas, le dijo: no quiero que me hables. Y el otro no se explicaba por qué su amigo le decía eso y no podía lidiar con eso, ¿no? Almas en Pena, ¿no? Véanlas, y esto va a ilustrar bastante cuando una persona puede matar a otra simplemente diciéndole: no quiero saber nada de ti. No, que te he hecho algo. No, no me has hecho nada, simplemente no quiero saber de ti. Entonces, no matarás. Tercero, no cometerás adulterio. Levanten la mano aquel que cometió adulterio. Vamos a seguir leyendo lo que dice el Señor Jesús en relación al adulterio. En el mismo capítulo 5, versículo 27, el Señor Jesús de Mateo dice: oísteis que fui dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cuando tú mires a una mujer con el deseo de fornicar con ella, la codicias. O cuando una mujer ve a un varón con el deseo de fornicar, con el deseo de poseerlo, está adulterando. Y eso puede ser causa también de tropiezo. Es triste cuando de repente uno ve una pareja, como bien predicó el pastor Abel, y se le van los ojos, ¿no? De la mano está con su pareja y se le van los ojos, ya sea varón o mujer. No cometerás adulterio. Obviamente, pues, ese es un adulterio, pero también el fornicar, el acostarse con alguien que no es tu esposa o tu esposo, ese es de los más grandes tropiezos que hay en el mundo. Ese es el causante, yo diría, de la mayor desgracia que existe en la humanidad. Hijos heridos, mujeres heridas, varones heridos, familias destrozadas, tropezando, tropiezos y más tropiezos. Que hablar de lo que es el homicidio. ¿Homicidio en la iglesia hay? Sí hay. Yo también lo viví. Cuando nos casamos con Ivonne, había una hermana X que se casó con un líder de otra iglesia y ella tenía el anhelo de tener un esposo siervo, por eso es que se casó con un líder, con un creyente, y tuvo 2 hijos. Y de pronto, ya cuando estábamos acá en Lima, nos enteramos, o me entero, y le cuento a Ivonne: ¿te acuerdas de la hermana? Sí. A esta hermana dice que tomó un tren con sus 2 hijitos hacia Machu Picchu, se bajó a la mitad del camino y les dio de comer a sus hijitos, primero veneno, y luego ella se envenenó. Y los encontraron al borde del arriel, con sus 2 hijos y esta hermana. ¿Qué había pasado después investigando? Que había infidelidad y maltrato conyugal. Y ella no pudo lidiar con eso. Era una pequeñita en la fe. Y obviamente acá el Señor Jesucristo dice, si vamos al texto acá vamos a entender lo que dice. Dijo en el 17 el Señor Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Pobrecito de aquel por quien vienen los tropiezos. Dice: mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos mis pequeñitos. El Señor Jesucristo dice esto: preferible es
que agarren a esa persona, le aten una piedra de molino. Una piedra de molino pesa entre 150 a 200 kilogramos. Y no a la cintura, sino al cuello. Y que se lance o que lo lancen. ¿Qué dice el texto? Y se le arrojase al mar. Dice que ese sufrimiento de ahogarse es más suave que lo que le espera después. Por eso es que puse acá, ¿a quién se le debe temer? Dice el Señor Jesús. Yo les voy a enseñar a quién deben temer, dice. ¿A quién deben temer? Aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿Y quién está dando la advertencia? Justamente esa persona. Esa persona que tiene el poder de hacer eso. Y dice, ay de aquel. Imagínense si el mundo se comportaría de acuerdo a este ay de aquel. ¿No tendríamos un Perú más honesto? ¿No tendríamos un mundo más justo? ¿Un poder judicial más justo? El Señor Jesús lo advierte y lo va a hacer, porque el final de este capítulo habla del justo juicio de Dios. Y habla a la iglesia. Dice en el versículo 3, mirad por vosotros mismos, dice a la iglesia, ¿no? Miren ustedes mismos, nos dice a nosotros. Miren ustedes mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y ahí los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos nuestra fe. O sea, esto es imposible. Es imposible. Pero ¿saben? Es importante no sacar de contexto qué significa el perdón, porque ahora también vamos a aprender, ya aprendimos qué son los tropiezos. Ahora vamos a aprender qué es el perdón. Vayamos a Mateo 5 también es, Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 23 en adelante. Miren lo que habla del perdón, es importante esto, ¿no? Tú puedes sentirte ofendido por alguien, ¿no? Pero tú no vas a ir donde ese alguien y le vas a decir, sabes, te perdono. Si tú te sientes ofendido. Entonces, ¿qué dice esto? ¿Tú quieres ir a la iglesia? ¿Quieres ofrendar al Señor una canción? ¿Quieres ofrendar una oración? Perfecto, dice. Le dice el Señor en el 23, nos dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. El perdón significa restitución. Significa ponerse de acuerdo. Tú me ofendiste. Es como un hermano una vez vino a la iglesia, ya no está acá. No voy a decir nombres tampoco. Por eso el pastor Nelson a mí me causaba mucha gracia cuando predicaba y decía, en la viña del Señor, en la viña del Señor, hay hermanos, entre comillas, de todo tipo de pelaje, decía, ¿no? Y en los 30 años que yo he vivido el cristianismo, he visto hermanos, entre comillas, de todo tipo de pelaje. Y este hermano, entre comillas, vino a la iglesia, ¿no? Y de pronto una hermana me dice, ¿sabe qué tal hermano? Me estafó una lámpara que vale mucho de mi casa, me dijo que lo iba a arreglar y no me la devolvió nunca. De ahí otro hermano me dijo, le he prestado tanto al hermano y no me devuelve. De ahí otro hermano, tal hermano me ha dicho que va a hacer tal trabajo en la casa, yo le he adelantado y no lo hizo. Entonces yo dije, tengo que conversar, porque era anciano, tengo que conversar con este hermano. Y recuerdo que éramos amigos. Yo todavía lo traje a la iglesia. Y le dije, ¿sabes? Tienes un asunto con la hermana.
ponte de acuerdo con ella. Y recuerdo que me dijo, un abismo se está muy poético, me dijo, un abismo se está cirniendo entre nuestra amistad, dijo. Igualito le dije, ponte de acuerdo con esas personas, restitúyeles. Y se fue de la iglesia. Entonces, el perdón significa restitución. Si tú puedes restituir 7 veces al día, 7 veces tienes que perdonar el ofendido. Así es. Pero si tú pides 7 veces perdón y no restituyes nada, o sea, lo haces tropezar al hermano. Mas ay de aquel que haga tropezar, dice. Está muy relacionado el perdón con los tropiezos. Por eso es que el Señor Jesús en su sabiduría lo enseñaba dentro del mismo contexto. Siguiendo la prédica, ya sabemos el perdón. Ahora, es importante el perdón y la restitución, porque si no hay perdón y restitución, va a haber tropiezo. Ténganlo por seguro, va a haber tropiezo. Y ahí los apóstoles dijeron, aumentanos nuestra fe. Y el Señor dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. En otras palabras, se necesita una fe que sea como un grano de mostaza, que pueda crecer en un árbol gigantesco. Esto ya lo hemos visto. Un árbol tan grande, una semillita de menos de 3 a 5 milímetros, en un árbol que mide más de 3 pisos de una casa. Se necesita algo extraordinario para poder perdonar y ser perdonado. Es como el caso que les puse de ilustración de este pastor. De repente, ¿no?, le dicen, tienes cáncer, y viene y quiere disculparse con tal hermano, restituir, saben, con la misión, ¿no? Se necesitaría mucha fe para poder lograr un perdón y un acuerdo. Se necesitaría, discúlpenme, mucho esfuerzo para lograr una restitución. Es como cuando de repente una pareja se dañó tanto, se hizo tanto daño, que el esfuerzo humano ya no es suficiente. A veces van a conciliaciones y salen más peleados de lo que entraron a las conciliaciones. Ya el esfuerzo humano no es suficiente, la sabiduría humana ya no es suficiente para lograr esa conciliación, ese perdón. Y ahí se necesita, ¿qué cosa? Fe. Se necesita algo sobrenatural. Se necesita un milagro. Se necesita algo sobrehumano, extraordinario, que solamente Dios lo puede hacer en el corazón del hombre. A eso se refiere. O póngase en el caso de esa persona que de repente fue infiel y maltrató a esa hermana que finalmente tomó la decisión fatal. Pedir perdón a los padres de la chica. ¿Los padres le perdonarán? Se necesitaría un milagro. Se necesitaría fe. Y eso es lo que les dice. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Algo extraordinario, no humano. Ese es en cuanto al perdón. Ya aprendimos lo que son los tropiezos, aprendimos lo que el Señor Jesús nos enseña en relación al perdón, y ahora lo que es el servicio, ¿no? Y para esto del servicio, ¿no?, habla el Señor Jesús y dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién de ustedes que tiene de repente una persona que les ayuda en casa y termina de lavar ropa, de cocinar, planchar, y ustedes van y se ponen el mandil y le dicen, por favor siéntate, te voy a servir el almuerzo cuando llegan del trabajo? ¿Qué cosa hacen más bien? Se sientan y le dicen, quiero almorzar. Y la persona está cumpliendo su labor, para lo cual ha sido
contratada, solamente. Y eso es lo que el Señor Jesús dice en el 8, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. A mí un poco me chocó esto porque ¿quién quiere ser siervo inútil? Pues, ¿no? Pero se refiere a esto específicamente. Para poder ilustrar también este segmento de la palabra, vayamos, me encanta esto del joven rico. El joven rico, ¿no? El joven rico, había un joven rico, ¿no? Levante acá que el millonario está de viaje, creo. Dice el 16, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mira, era un joven rico, ¿eh? Tenía bastante dinero. Y viene donde Jesús, al mismo Jesús le dice, maestro, ¿eh? Primero le dice maestro bueno le dice, ¿no? O sea, no le dice Señor, Salvador, no se arrodilló delante de él, sino le dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y hablamos de 6 mandamientos, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? A ver si se acuerdan. En lo que es para evitar hacer tropezar, honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué más? No matarás. Ya contemplamos también cómo se puede matar, ¿no es cierto? No adulterarás. El pastor ahí, teólogo. Claro, no darás falso testimonio contra tu hermano. No codiciarás. Esto ya incluye no matarás, no hurtarás, ¿no? Y el último, el 6º es no codiciarás la mujer ni la casa, ¿no? Que incluye eso. Entonces, el hurtar, robar, también eso me había olvidado, ¿no? Este pastor hurtó toda la iglesia. Finalmente la misión tuvo que darle la mitad del valor de la propiedad para que se retire. Y se fue feliz, ¿no? Entonces, este joven rico, miren, le dicen, guarda los mandamientos, le dice el Señor Jesús, en el versículo 17, 19 de Mateo, versículo 17. El 18 le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, miren, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, ¿no? Lo que está en la ley. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le responde el joven, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Sí, o sea, era un tipo limpio, honesto. O sea, era obediente a sus padres, respetaba a sus padres, nunca había robado, nunca había dicho falso testimonio, ¿no? Nunca había matado, no aborrecía a nadie. Y el Señor Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Y yo decía, pero ¿por qué el Señor Jesús le da algo tan difícil? ¿Saben por qué? Porque este joven rico podía hacer todo lo que podía hacer porque tenía plata. Por eso el Salmo dice, Señor, no me des poco, no vaya a ser que teniendo hambre robe y desprestigie tu nombre. O no vaya a ser que me des mucho y teniendo mucho olvide tu nombre. El hambre, esta novela de Los Miserables, es justamente el hambre. El hambre. Pero este joven tenía riquezas, tenía mucha plata. No tenía necesidad de robar. No tenía necesidad de dar falsos testimonios. No tenía necesidad de aborrecer a nadie porque lo tenía todo. No tenía de repente ni necesidad de sacar la vuelta a su esposa porque de repente su esposa era recontra bella. Acuérdense de Richard Acuña y Brunella Horna. La plata lo consigue todo, dicen, ¿no?
Imagínense a Richard Acuña sacando la vuelta a Brunella Horna, ¿no? Él lo tenía todo, este joven, y le dio en eso el Señor Jesús: vende todo lo que tienes, a ver si puedes tú serme fiel así. Quiero ver, y sígueme sin plata, a ver si puedes seguirme sin plata. Si es fácil seguirme sin plata. Y muchos utilizan esto, también otros lobos disfrazados de oveja, diciendo: vende todo lo que tienes y dalo a la iglesia, ¿no? Y a sus bolsillos, ¿no? No, el Señor Jesucristo se refería a que su corazón de este joven rico estaba en su dinero. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que es el servir. El servir tiene que ver con hacer lo que nos corresponde hacer, pero sin vanagloriarnos. ¿Por qué? Porque para eso hemos sido creados. Dice la palabra del Señor que hemos sido creados para buenas obras. Nuestro propósito es glorificar a Dios en la tierra con nuestras obras. Nada más. Para eso hemos sido creados. No hay ninguna corona ahí. No hay ningún mérito. Y ese es a lo que se refiere: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos, el deber. Los 10 leprosos son limpiados, lo que es la gratitud ahora. Y hemos aprendido de lo que es los tropiezos, el perdón, el deber y ahora la gratitud. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se les pararon lejos, obviamente porque qué triste era, porque no podían acercarse, la ley no permitía, porque era muy contagioso. Pues entonces estos 10 leprosos vivían juntos, porque obviamente entre ellos ya no se podían contagiar, una vida triste, y esto representa lo que es el pecado en el hombre. Te va destruyendo, te va comiendo el pecado. Y eso es lo que pasa cuando de repente estás enemistado con un hermano o una hermana, peor en tu familia. Te va corroyendo, así como la lepra, te va desfigurando. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, los 10. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Era como el joven rico. Hay mucha gente en la sociedad que debido a su estatus económico tienen una vida honesta, ¿no? Una vida, como dicen, honrosa. Dicen que el honor y la honra es lo que ve el resto de uno, y la integridad es lo que Dios ve de uno. Delante de Dios nadie es íntegro, si no buscamos nuestras propias conciencias. Pero honor, honra, delante de los hombres, sí, hay mucha gente que en su trato es limpia, en sus negocios es limpio. Hay empresas que realmente son limpias, empresas que buscan la excelencia, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente tú logras una excelencia tal que dices: estoy limpio, como el joven rico? Yo no he robado a nadie, no he matado a nadie, no he levantado falso testimonio, yo soy esto, este es mi título, mi maestría, aporto a la sociedad. Pero, ¿y Cristo?
no está dentro de mis prioridades. No me interesa, en otras palabras. Es como decir, la gracia común logra que tú tengas de repente un éxito, pero no eres salvo, no eres agradecido con Dios. Por eso es que a este extranjero, que era samaritano, es el único que regresó, limpio, como los otros 10, como los otros 9, limpio. Pero esa limpieza era solamente externa, del cuerpo. Muchos podemos tener esa limpieza externa solamente, para los ojos de los hombres, gloria humana, pero por dentro, sepulcros blanqueados, muertos, porque el Señor Jesucristo dice, yo soy la vida. Y este regresó y le dijo, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y eso es lo que es la gratitud. Si nosotros agradecemos a un hombre por algo o nos agradecemos a nuestra habilidad, simplemente estamos alimentando nuestro orgullo. Pero si agradecemos a Dios y nos presentamos delante de Él, estamos dando gracias a quien le corresponde. Es la gratitud. Y ahora viene el juicio. Esta es la parte de repente más difícil, ¿no? Porque es el juicio. Y este juicio justo habla en el contexto de los tropiezos. Porque muchas personas quizá dicen, como así como vamos a leer acá, ¿no? Dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo habría de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo el Señor Jesús, ¿no? El reino de Dios no vendrá con advertencia, porque hay mucha persona que piensa que no le va a llegar la hora. Mucha persona, sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Yo veo las iglesias, por ejemplo, católicas, hay una iglesia capuchina por donde vivimos, a las 7 de la mañana está llenita, pero ves, las cabezas todas son blancas. Ya sienten que la hora se les viene, pues, ¿no? Entonces, pero en el hospital yo veo morir jóvenes. La pandemia nos ha demostrado. No había sexo, no había edad, a nadie respetaba. Uno no sabe cuándo va a venirle, como decir, la pelona. Y cuando uno está en su lecho de muerte y de repente llevó toda una vida de hacer tropezar, de ofender, de destruir, y está ahí, ¿ustedes creen que esa persona que tuvo muchas oportunidades de arrepentirse va a creerse que se arrepintió ese momento? ¿Se lo va a creer? Tendría que haber un milagro, porque generalmente les mandan el capellán, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer con el paciente en el hospital, decimos interconsulta al capellán, y el capellán viene. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de esas personas realmente se salvarán en su lecho de muerte? Yo creo que es mejor aquí y ahora, porque después no sabemos. Si tú no conoces a Cristo, la salvación está aquí y ahora, porque como dice acá, el reino de Dios no vendrá con advertencia. 21, ni dirán, helo aquí, helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor Jesucristo está aquí, a través de su palabra y su Santo Espíritu. El reino de Dios está aquí, ya llegó. Los fariseos no se daban cuenta.
Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearíais ver uno de estos días del Hijo del Hombre y no lo veréis. En otras palabras, a sus discípulos le está diciendo: ustedes que sufren, van a sufrir persecución, ¿no? A mí me van a matar, ¿no? Yo voy a resucitar y voy a venir por segunda vez, pero en ese tiempo ustedes van a sufrir y van a desear que yo venga. Y dice: y os dirán, helo aquí, ello ahí, no vayáis, no lo sigáis. El 23, ¿cuántas personas dicen: uy, Cristo ya está por venir, ya está ya? Anoche justo tuve una reunión en la casa y un amigo me dice, dicen que ya, ¿no? El anticristo está. Entonces, pero dice el 24, porque como relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. O sea, no vamos a necesitar que nos digan el Señor Jesucristo ya llegó o de repente el anticristo. No, dice que como un relámpago que uno ve en todo el cielo, así va a seguir la segunda venida del Señor Jesucristo. Para los que están despiertos todavía, acá dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, la que se convirtió en sal por voltear, ¿no? Todo lo que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Se refiere a una pareja, esposos. Uno será tomado y el otro será dejado, viviendo juntos, compartiendo de repente 30, 40 años de matrimonio, pero uno será dejado y el otro será tomado. ¿Qué más? Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo y el uno será tomado y el otro dejado. Pero la pregunta, yo pensé que de repente se refería a los que iban a ser tomados, que iban a ser llevados, el rapto, ¿no? Pero el rapto no es una doctrina presbiteriana. El rapto no es una doctrina presbiteriana. Si se dan cuenta, para esto vamos a ir a la cizaña. Vayamos a la cizaña y ahí nos vamos a dar cuenta quién es el que es tomado y quién es el que es dejado. Si me acompañan, esto está en la cizaña. Ahí está. Parábola del trigo y la cizaña. Ya para terminar, Mateo 13, dice así: les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? O sea, saquemos la cizaña, dejemos el trigo y saquemos la cizaña, tomemos la cizaña. Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Por eso es que este texto termina diciendo, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado.
Y el que es tomado, ¿dónde será llevado? Dice el 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? El Señor dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Otras versiones dice los buitres, o sea, donde hay muerte. ¿Dónde serán tomados? A la muerte eterna, la segunda muerte, ¿no? Entonces, pero como decía, este es el tiempo de poder arrepentirnos, es el tiempo de recibir al Señor Jesucristo, porque su palabra dice claramente en Isaías capítulo 54, 55, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que el Señor bendiga su palabra, queridos hermanos.